Bienvenidos de nuevo detrás de la noticia en RT. Aquí analizamos algunos de los temas noticiosos más destacados de una perspectiva distinta a otros medios de comunicación. Comenzamos. Mientras Sudamérica se declara una zona de paz y debate eliminar las bases militares estadounidenses de la región, Fuerzas Armadas de Estados Unidos aumentan su presencia en Centroamérica. Llegan más marines a la base militar de Sotocano en Honduras, desde donde opera una fuerza de tarea aire-tierra para misiones especiales. Hace 6 años, Washington logró sellar su permanencia en la base militar en Honduras con el golpe de Estado contra el presidente Manuel Zelaya. Preso político combatiente por la libertad o terrorista, Oscar López de Rivera es el puertorriqueño con 34 años preso en Estados Unidos bajo cargos de conspiración de sedición por su participación en las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, un grupo izquierdista que luchó por la independencia de Puerto Rico. Llamada un terrorista por las autoridades estadounidenses, Oscar López es un héroe para los puertorriqueños que no quieren continuar siendo una colonia de Estados Unidos. Una unidad clandestina de la agencia de espionaje británico GCHQ ha estado ejecutando operaciones encubiertas en contra de Argentina para influir sobre el conflicto con las Islas Malvinas. La operación Quito ha estado en marcha desde el 2009, según documentos revelados por Edward Snowden. Operaciones psicológicas, ciberguerra y propaganda negra han sido algunas de las tácticas utilizadas por la inteligencia británica para intentar mantener su dominación sobre las pequeñas islas que antes formaban parte de Argentina. Vienen los marines de nuevo y esta vez están llegando a la base de Sotocano en Honduras, en Palmerola. Y esta nueva fuerza de tarea con propósito especial aire-tierra contará con cerca de 250 fuerzas especiales que van a estar en Honduras. Y según fuentes del Pentágono, este grupo de fuerzas especiales va a estar dedicado a la lucha en contra del narcotráfico, entre otras misiones especiales de seguridad. Y justamente esta base militar de Sotocano estaba en el centro del golpe de Estado en contra del presidente Manuel Zelaya en el año 2009. Días antes de ese golpe de Estado, el presidente Zelaya estaba contemplando sacar a los militares estadounidenses de la base de Sotocano a cambio de convertirlo en un aeropuerto internacional para servir a la cooperación entre los países de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA. O sea, eso significa que Zelaya iba a sacar a los militares estadounidenses y dejar entrar a representantes del llamado eje izquierdista de América Latina, países como Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, entre otros. Ahora con Zelaya fuera del escenario y un gobierno subordinado a los intereses de Washington instalado en Honduras, pues ya el plan de aumentar la presencia militar de Washington en la región está en marcha. Les invito a ver más sobre este tema en el siguiente reportaje. Más efectivos en más misiones y países. América Latina ve otro ingreso de militares estadounidenses en Centroamérica, la mayoría de ellos en Honduras, en la polémica base de Sotocano, conocida también como Palmerola. La explicación, esta vez, se basa en los potenciales huracanes y cuyas consecuencias tendrían que tratar los marines, pese a que todavía no se han producido los fenómenos. La Fuerza de Tarea de Propósito Especial Aire-Tierra de Marines está llamada a responder y ayudar a los colegas de la región ante los casos de catástrofes naturales. El despliegue coincide con la temporada de huracanes, a la cual podría responder esta unidad durante su periodo en la región. Aproximadamente 180 de los 280 efectivos permanecerán en Sotocano y los demás se instalarán entre Belice, El Salvador y Guatemala. América Latina ha encendido las alarmas con vistas a esta llegada del personal militar estadounidense. Además de Centroamérica, Perú verá también aumentado este año el contingente norteamericano con la llegada en septiembre de un buque portaaviones con 3.200 efectivos a bordo. Desde hace muchos años la zona ha visto cómo las bases, llamadas formalmente a responder a tareas de seguridad regional, resultaban ser focos de desequilibrio. Los expertos temen que esta vez el propósito oculto siga siendo igual. Esto está proyectado para promulgar desestabilización puntual y operaciones quirúrgicas en algunos países de la región. El dominio del Mar Caribe es fundamental para los Estados Unidos porque si domina el Mar Caribe a nivel militar, a nivel castrense, si domina el Mar Caribe puede tener acceso a todas las naciones del Mar Caribe y preponderantemente a Venezuela, que es la piedra angular de la unificación latinoamericana.
Esta opinión predomina en los países progresistas de América Latina, que unen los últimos sucesos en Venezuela y la actitud agresiva de la cúpula gubernamental estadounidense con las intenciones injerencistas del país del norte. Por otra parte, el continente latinoamericano está creando una alternativa a la doctrina militar estadounidense con la instauración de la Escuela Sudamericana de Defensa, un centro de formación desde el que se impulsará un nuevo modelo de seguridad preservando la paz y preparando a sus países ante amenazas como el narcotráfico o la piratería informática. Se postula que esta institución será distinta a la tristemente célebre Escuela de las Américas. Ese centro de instrucción de técnicas de tortura y, entre comillas, doctrina de seguridad nacional, formó a miles de civiles y militares que cegaron la vida de centenares de miles de ciudadanos latinoamericanos. No hay que quedarse en la historia, pero por supuesto que hay que aprender de ella para evitar en el futuro cometer los mismos errores. Actualmente en 13 países de América Latina y el Caribe hay instaladas bases militares estadounidenses. En el último siglo, Estados Unidos ha protagonizado una veintena de intervenciones militares que han fomentado golpes de Estado, asesinatos a dirigentes políticos, masacres y ocupaciones territoriales. Pero ahora una nueva América Latina está preparándose para defenderse y promover la paz. Y ahora, para analizar más sobre este aumento en presencia militar de Estados Unidos en América Latina, conversamos con el analista internacional y el escritor Luis Bilbao, quien está con nosotros desde Buenos Aires. Gracias, Luis, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Hola, Eva, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bueno, Luis, vamos directo al tema con la primera pregunta. ¿Por qué crees que Washington está empeñado en aumentar su presencia militar en América Latina justamente cuando la región está debatiendo sacar a las bases militares de Estados Unidos de la región? Estados Unidos está lanzado en una carrera militarista, no en América Latina, sino en todo el planeta. A medida que Estados Unidos se debilita más y más en el plano político, cosa que está ocurriendo a ojos vistas, necesita más del poderío militar. De manera que, mal que nos pese, Estados Unidos continúa y continuará avanzando en la estrategia de establecimiento de bases militares en toda la región, con una aclaración que para mí es sumamente importante. Las bases militares no son hoy lo mismo que siempre han sido. Por supuesto, están este conjunto de plataformas bélicas clásicas que están desplegadas en toda América Latina y que continuarán y eventualmente progresarán en ese sentido. Pero hay otro concepto de base militar, y son las bases militares donde en realidad no hay tropas, no hay ningún despliegue visible para la sociedad, sino que se trata de puntos de apoyo para la guerra de última generación, que es la guerra mediante los drones. Y nosotros hemos visto en distintos puntos de América Latina, también en Argentina, el establecimiento de este tipo de bases, que constituyen una ampliación cuantitativa, pero también cualitativa, porque mediante la utilización de los drones, Estados Unidos primero nos vigila, nos escucha, nos controla y eventualmente nos ataca militarmente. Ahora, una pregunta específica. Este caso del envío ahora de una fuerza especial a Honduras, a la base de Sotocano, pues eso comprueba que realmente esa base militar de Sotocano y también esa presencia militar de Estados Unidos en Honduras estaba en el centro del golpe de Estado en contra del presidente Manuel Zelaya hace 6 años. Bueno, todo indica que es efectivamente así. Había una razón política primera y fundamental para destituir al presidente Zelaya en Honduras, que era justamente la extensión del concepto de revolución bolivariana, el concepto del ALBA, a Centroamérica a partir de Honduras, ¿no? y con base de apoyo sólido en Nicaragua. Pero es claro que teniendo allí Estados Unidos una base militar, no la iba a resignar, y si para eso era necesario violentar absolutamente el ordenamiento institucional de un país, como se hizo en el caso del presidente Manuel Zelaya, no cabe ninguna duda que lo iban a hacer, lo hicieron, y ahora está la prueba
de que no solamente querían sostener la antigua base de Palmerola, sino que se proponen establecer allí probablemente una fuerza de despliegue rápido con base en el territorio de Honduras, hoy sometido a las más crueles prácticas dictatoriales y represivas, probablemente lo peor en todo el continente. Ahora, Luis, Estados Unidos pues justifica su presencia militar y el aumento de su presencia militar en la región en base de la lucha en contra del narcotráfico, pero ¿es una válida excusa realmente para incrementar sus fuerzas militares en la región cuando en realidad en los últimos años con más presencia militar de Estados Unidos y más cooperación a nivel de seguridad ha incrementado el narcotráfico y la producción de drogas? El narcotráfico es un problema muy complejo. Sin duda hay situaciones contradictorias, incluso dentro de Estados Unidos y dentro de las clases dominantes de Estados Unidos en relación con este tema. Pero hay un hecho que está fuera de cualquier discusión porque está a la vista y es comprobable, fácticamente comprobable. Y es que Estados Unidos ha utilizado el narcotráfico en primer lugar para penetrar en distintos países, acosar a distintos gobiernos, condicionar a las fuerzas políticas internas y también para usufructuar económicamente de esta nueva forma de exacción, de sumisión, de control y de degradación de nuestros pueblos, que es la proliferación del narcotráfico. La DEA, no hay ninguna duda, está probado en diversos países y a lo largo de muchos años, es un instrumento del control y desarrollo del narcotráfico, no un instrumento para el combate del narcotráfico. Bueno, es un debate muy importante para la región que tiene que darse y con mucha profundidad. Agradecemos muchísimo la participación y el análisis de Luis Bilbao con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Gracias, Luis. Bueno, Eva, muchísimo gusto. Hasta siempre. Y el secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, está promoviendo este debate sobre la salida de las bases militares de Estados Unidos de la región. Y Samper, un expresidente de Colombia, sabe mucho mejor que otros, pues, qué significa la presencia militar de Estados Unidos en la región. Colombia, un país que ha abierto la puerta a las fuerzas militares estadounidenses, incluso para realizar operaciones en contra de sus vecinos, Venezuela y Ecuador. Si América Latina realmente quiere ser libre e independiente, tal vez tiene que comenzar por liberarse de la dominación militar de Estados Unidos. Preso político o terrorista o luchador por la libertad, depende con quién hablas para determinar si el puertorriqueño Oscar López de Rivera, quien ha estado a cerca de 34 años preso en las cárceles estadounidenses, debería estar en libertad o permanecer años más, décadas más en la prisión. Y Oscar López fue sentenciado a 70 años de prisión por conspiración de cometer sedición, entre otros cargos. Y él representa realmente una figura emblemática para la lucha por la independencia de Puerto Rico. Pero Oscar López fue miembro del grupo Las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, que luchó por la independencia de Puerto Rico de la dominación de Estados Unidos en los años 70. Y justamente él formaba parte de todo el esfuerzo en aquel momento, los años 60, 70, para las luchas de liberación, tanto como estaban ocurriendo dentro de Estados Unidos con grupos como las Panteras Negras y el Weather Underground. Pero el grupo de Oscar López y Oscar López mismo, pues no estaba luchando para derrocar el gobierno de Estados Unidos, sino más bien para liberar a su propio país del coloniaje y la dominación estadounidense. En el año 1981 fue detenido y luego sentenciado a casi una vida en prisión. Y en el año 1999 el presidente Bill Clinton le ofreció clemencia, pero condicional. Y Oscar López rechazó esa oferta, una invitación a su libertad, justamente porque no lo había ofrecido a otro de sus compañeros. Y también Oscar López no estaba dispuesto a renunciar a sus principios a cambio de su libertad. Vamos a ver más sobre este caso en el siguiente reportaje. Con lluvia y con calor, año tras año,
Un gran número de activistas, políticos, líderes de iglesias y artistas son fieles a sumarse a la caminata por la libertad de Óscar López Rivera, luchador por la independencia de Puerto Rico. Óscar es un patriota que lucha por la independencia y eso lo hace enemigo del imperialismo yanqui, como yo soy enemigo del imperialismo yanqui, ¿verdad? Óscar no debe haber pasado ni un día en la prisión. Óscar es considerado el preso político más longevo en la historia de Puerto Rico. Actualmente tiene 72 años y ya ha pasado 34 años encarcelado en una prisión federal de Estados Unidos. Según las sentencias, deberá pasar 70 años tras las rejas. Le acusaron de conspiración sediciosa y de tener vínculos con las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional. De todos los militantes arrestados en aquellos años, López Rivera es el único que todavía se encuentra en la cárcel. Muchos subrayan que Óscar, condecorado veterano de la guerra en Vietnam, sufre un castigo desproporcionado, ya que sus delitos no son de sangre. ¿Qué fue el delito que cometió por luchar por la libertad de su patria? Por una constante que ha habido en la Asamblea General de Naciones Unidas, exigiéndole a los Estados Unidos la descolonización de Puerto Rico, y Estados Unidos no oye a los pueblos del mundo que están concentrados y congregados en la Asamblea General de Naciones Unidas. López pudo haber quedado libre en el 2009 cuando el entonces presidente Bill Clinton le ofreció clemencia, pero el militante le rechazó porque el indulto era condicionado y no incluía a 2 de sus compañeros. Ahora Rivera no tiene derecho a solicitar libertad bajo palabra hasta el 2023. Sin embargo, el presidente Barack Obama sí puede excarcelarle sin consultar a nadie. Varios congresistas de Estados Unidos y líderes de algunos países abogan por que el preso político sea liberado. Desde Venezuela, el presidente Nicolás Maduro anunció que soltaría al opositor venezolano Leopoldo López solo si el luchador puertorriqueño salía de la cárcel. La única forma que yo usara las facultades presidenciales que tengo para liberarlo es para montarlo en un avión, que vaya a los Estados Unidos, lo deje allá y me entreguen a Óscar López Rivera. Pelo a pelo, pues, hombre a hombre. Es la única forma. Mientras, el estatus político de Puerto Rico todavía genera discrepancias. Algunos abogan por la anexión total con Estados Unidos, otros desean la independencia. Hay quienes prefieren permanecer como Estado libre asociado y otros ven su futuro dentro del Estado libre asociado soberano. Pero cualquiera que sea el vector político, la mayoría de las voces puertorriqueñas coinciden. Óscar López Rivera debe ser liberado. Ahora, para saber más sobre el caso de Óscar López de Rivera, vamos a conversar justamente con Ana López. Ella es la coordinadora de Free Óscar López de Rivera desde Nueva York y está con nosotros desde los estudios en Nueva York. Gracias, Ana, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Ana, ¿y justamente por qué crees que Óscar López recibió una sentencia tan dura de 70 años? O sea, cuando en Estados Unidos hay asesinos que reciben menos tiempo en la cárcel, justamente esa sentencia tan grave evidencia que los cargos en su contra tienen fundamentos políticos. Definitivamente. Nosotros creemos que Óscar fue sentenciado a 70 años más por lo que representaba. Cuando Óscar estuvo viviendo en Chicago y lo enviaron a la guerra de Vietnam y él representó mucha valentía en Vietnam, rescató a otros soldados en una situación de combate. Cuando él salió de Vietnam, a él le dieron la estrella de bronce por su valentía. Cuando él regresa a Chicago y ve las condiciones pésimas de su comunidad, él se va a defender a su pueblo, a su comunidad, organiza la comunidad en contra de la falta de educación bilingüe, ayuda a la comunidad para mejoras de vivienda, en contra de la brutalidad policíaca, desarrolla instituciones que todavía están intactas en Chicago, como una escuela de Don Pedro Avisos Campos, un centro cultural puertorriqueño. Entonces es cuando el gobierno decide que es un enemigo del Estado. Pero cuando estaba en Vietnam peleando por los intereses de los Estados Unidos, él era el amigo de los Estados Unidos. Pero cuando lucha por el pueblo aquí en los Estados Unidos, se convirtió en enemigo. Ahora, Ana, un tema, que llama la atención en Estados Unidos. Hay personas, por ejemplo, que cometen actos incluso terroristas, usan bombas en contra de otros países, otras personas, comunidades, matan gente.
pero lo hacen en nombre de su causa, como el caso del cubano Luis Posada Carriles, quien además trabajó por la CIA, y él es considerado un luchador por la libertad y está en plena libertad en Estados Unidos, protegido por el gobierno estadounidense, mientras personas como Óscar López Rivera, que no hizo nada en contra del gobierno estadounidense ni en contra de ningún gobierno, pues son tratados como terroristas. Es un doble estándar. Definitivamente en los Estados Unidos depende, cada pueblo ve las cosas distinto, ¿no? Para nosotros, Óscar es un héroe, es un símbolo de esperanza, de libertad para el pueblo puertorriqueño, y para el gobierno de Estados Unidos han utilizado el término terrorista, pero es más una cuestión mediática para confundir a la gente, para que él no reciba respaldo, la cual no han podido lograr eso, porque sí, Óscar está apoyado por tantas personas a nivel internacional, nacional y a nivel de Puerto Rico. En Puerto Rico todos los partidos políticos de diferentes ideologías, las iglesias, las uniones, todas están, hay un consenso retundente sobre la cuestión de Óscar. Una última pregunta, Ana, y es, ¿qué crees que puede suceder con Óscar López próximamente? ¿Crees que va a poder salir de la cárcel antes de que finalice su vida? ¿Obama tal vez le daría una clemencia incondicional? En Puerto Rico se han hecho marchas de 50,000 personas, pero Obama no ha escuchado ese clamor, y lo estamos haciendo aquí, la diáspora puertorriqueña y latinoamericana dentro de los Estados Unidos está haciendo ese clamor, y estamos seguros que Obama va a escuchar ese clamor antes que salga de su posición como presidente. Y sí vemos que en estos últimos meses, estos últimos 8 meses son claves, son bien importantes. Por eso estamos aquí, para empujar políticamente el caso de Óscar y que nos apoye en toda manera posible a esta causa humanitaria para la excarcelación de nuestro querido patriota Óscar López Rivera. Bueno, seguiremos muy pendientes de este caso de Óscar López Rivera, y agradecemos muchísimo la participación de Ana López, la coordinadora del Comité de la Liberación de Óscar López Rivera desde Nueva York. Gracias, Ana, por estar aquí detrás de la noticia. Sin duda, Washington tiene un doble estándar cuando se trata del terrorismo. Personas como Luis Posada Carriles, que usan bombas para presuntamente avanzar su causa, explotan aviones y causan la muerte de decenas de personas y cometen otras acciones criminales. Son considerados luchadores por la libertad simplemente porque son anticomunistas. Luego son protegidos por el gobierno de Estados Unidos. Mientras personas como Óscar López Rivera, que no mató a nadie, ni hizo daño al gobierno de Estados Unidos y simplemente estaba luchando por la liberación de su país de un poder dominante, es considerado terrorista. El gobierno británico ha desplazado a una unidad clandestina de espionaje para influir en su conflicto con Argentina sobre las Islas Malvinas. En los últimos años, el gobierno argentino ha incrementado sus esfuerzos para recuperar su soberanía territorial sobre esas pequeñas islas que quedan a poca distancia de su costa y antes pertenecían a su territorio. Pero desde el año 1833, el gobierno británico ha ejercido control sobre las Islas Malvinas, y en el año 1982 hubo un conflicto militar entre ambos países, Argentina y el Reino Unido, para lograr, bueno, en el caso de Argentina, recuperar su control territorial sobre las Malvinas. Pero los británicos quedaron en control y en el año 2010 descubrieron amplias reservas de petróleo y gas en esa región. Desde entonces, Argentina ha ya aumentado sus esfuerzos a nivel internacional para recuperar esa soberanía territorial y ha recibido el apoyo de una mayoría de países de América Latina y a nivel internacional. Ahora, según documentos revelados por Edward Snowden, el gobierno británico está empleando el uso, por lo menos desde el año 2009, de un equipo especializado en propaganda, en guerra psicológica en contra de Argentina y también para influir sobre la opinión pública, en este caso de las Islas Malvinas.
Según lo revelado por Snowden, entre las tácticas sucias que está utilizando este equipo de espionaje del gobierno británico en contra de Argentina está el uso de ciberguerra, de operaciones psicológicas, propaganda negra y hasta el uso del sexo y la seducción para promover falsedades y también infiltrar en diferentes sectores de la sociedad argentina. También están utilizando la implementación de virus en las computadoras. Vamos a escuchar un comentario sobre este caso. Bueno, creo que la campaña de espionaje que lanza Gran Bretaña, lo que se conoce como la Operación Quito, que es una operación de espionaje clandestino, ¿sí?, de infiltración en las comunicaciones y de seguimiento a distintas autoridades de la Argentina para desprestigiar el reclamo argentino por las Malvinas, que incluye también una campaña de propaganda encubierta, ¿sí?, diseminando por las redes sociales, por distintos medios de comunicación, información falsa, encuestas falsas para tratar de debilitar la posición argentina. Toda esta campaña que se conoció recientemente a partir de los documentos desclasificados de la NSA que permitió conocer el ex topo, el ex, trabajador de la NSA, Edward Snowden. Toda esta operación tiene que ver con la preocupación de Gran Bretaña, no solamente porque no está segura de la legitimidad de ese reclamo, sino porque está preocupada por el creciente apoyo internacional que está teniendo el reclamo argentino. Es decir, en los últimos años, todos los foros regionales, la UNASUR, el ALBA y la CELAC, que reúne a los 33 países de América Latina y el Caribe, le vienen demandando sistemáticamente a Gran Bretaña que cumpla la resolución 2065 de la ONU, que ya tiene 50 años, y que demanda a Gran Bretaña y a la Argentina que se sienten a negociar en forma bilateral el tema de la soberanía de Malvinas. Y las tácticas sucias utilizadas por el gobierno británico en contra de Argentina para mantener su control sobre las Islas Malvinas demuestran su nivel de desespero, y eso es justamente porque una mayoría del mundo está manifestando apoyo a Argentina en su lucha para recuperar su soberanía territorial. Y el hecho de que el gobierno británico está empeñada de insistir en el control sobre las Islas Malvinas indica que sus intereses financieros son más importantes que el derecho internacional. Dominación, control y luchas por la libertad. ¿Vencerá la verdad sobre el poder? Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí analizando, investigando y reportando lo que sucede detrás de la noticia. Como siempre, me pueden seguir vía Twitter, @EvaGollinger, y a través de mi blog en actualidad.rt.com. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima.